Hola, habla Genicrea. No, ahora con la contestas en vivo. ¿Qué onda, güey? Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Vamos a colaborar o no? Espérame, John Lucas. Te regreso la llamada. Obama, ¿sí? Te dije que no me marcas este número. Obama. Bill Clinton. No, hola, habla Genicrea, este es su podcast favorito. Estamos en un episodio especial porque estamos fuera del estudio. Están aquí con nosotros los... ¿Hay algún apodo para los Dow Boys? Los hermanos Zamora. ¿Algún No. apodo como tal, no? ¿Los Dow? Los Dow. Los Dow. Está aquí conmigo Emiliano. Emiliano, mucho gusto a todos. Yo soy cofundador de la marca Dow Supply. Sí. Hugo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo, diseñador y encargado de la parte creativa en la marca. Buenísimo. Vamos a platicar un poquito de la historia, de los retos, momentos, sucesos incómodos, padres, algo que... Un dato curioso, tal vez algo que no sepan de la marca, ¿sí? Vamos a estar platicando. A ver, inicialmente, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge? A ver, primero, perdón, el nombre. El nombre es Bueno, acá, el nombre es buena pregunta. Nosotros hace tiempo estábamos en búsqueda de palabras. Primero se iba a llamar November 12. November 12. No me preguntes por qué esa November. fecha. Era una fecha que me acuerdo que sonaba bien. se iba a llamar así. Le dijo, güey, pues no hay significado, suena muy chingón. Pero yo le dije de que, güey, podemos decir que ese día nació mi jefa, güey. Le dije, Te lo juro, vamos a darle el significado de que nació mi mamá ese día, pero no, después se canceló. Estaba muy largo. O sea, se iba a llamar November 12 y íbamos a empezar el proyecto haciendo gorras, dad hats, y de ahí íbamos a pasar a lo que era la ropa, ¿no? Pero le decía a mi hermano que sonaba muy largo. De hecho, sí saqué 3 playeras, 3 diseños, y las vendimos ahí en la uni con mis cuates y así. Y ya después le dije a mi hermano, está muy largo ese nombre, no me late, muy difícil de recordar. La abreviación iba a ser NVTW. Entonces... Entonces, pues estaba haciendo un research, ¿no? En internet de palabras en slang en inglés. Y di con la palabra DAO, que significa pues como pintarrajear. Okay. Entonces tenía un sentido en base al concepto que queríamos crear, que era lo urbano, el graffiti, todo, el skate, todas esas cuestiones. Y le dije a mi hermano, pues me gusta esa palabra, es corta, es fácil de memorizar y tiene un sentido. Ya ahorita, pues si quieres más adelante te decimos el nuevo sentido, el nuevo significado que tenemos con la marca. ¿Sabes? No, pues de una vez no creo que salga el tema no de creo que mañana. Ahorita que querían decir que darle significado al nombre diciendo que era el cumpleaños de su mamá. Si te pones a investigar cada una de las historias de estas, de dónde sale el nombre de Apple igual y Airbnb y demás, más bien se inventan la historia para que se escuche romántica cuando realmente no lo es tanto. Sí, si te pones a investigar. Es ficticio. Sí, por ejemplo, lo del garage de Apple, de que ahí salió la Mac 2, Steve Wozniak, o sea, lo ha desmentido y dijo, no, hombre, estuvimos en su garage, estuvimos yo creo que dos veces. Ajá, así, nada más. Y todo lo demás, pues estuve yo en friega en la casa y todo, y de repente nos veíamos acá o en la escuela o así. Pero se romantiza, es más bonito creer esa historia. Igual creo que con HP, igual que en el garage, y realmente creo que nada más ahí vivía la H de HP Hewlett. Pues de los que sí hay una foto es de Jeff Bezos, ¿no? De Amazon. Tiene una foto de un escritorio así... Pues hecho de desmadre, güey. Dile, es un fotomontaje, güey. No, lo creo. esa está buenísima. Esa está buena, esa foto. Porque esa es de que decía que no quería desperdiciar el dinero de los inversores, ¿no? Y que no quería gastar en tonterías, y entonces hizo su mesa con una puerta y 4 patas de madera. No inventes. Cuando en ese momento ya era billonario, o sea, Amazon ya era... Yo soy ya. Ya estaba a punto de salir a bolsa y aún así lo mantuvo. ¿Sí? Órale, Se mantenía humilde, Sí. que es algo muy importante. Que ahorita vamos a platicar. Justo sobre eso. A ver, el significado... Nuevo significado. Justo es la D es de disruptive, la A de and, la U de on y la B de breakable, que es disruptive and unbreakable, que significa pues, ser disruptivos e irrompibles, ¿no? Es esta parte de querer en lo disruptivo, pues salir de la línea
emprender, salir de lo que están haciendo todos, pues no ser un borrego, que no te digan los demás qué tienes que hacer y te arriesgues. Y lo de irrompible, pues es esta mentalidad que queremos transmitir, que sea que nada te rompa, que ningún mal comentario que te den otras personas te baja el ánimo, la autoestima o las ganas de querer seguir adelante con tu proyecto. Y es prácticamente algo que hemos vivido desde que empezamos. Sí, siento que la marca como lo es el lema. transmite, ¿eh? O sea, realmente como que es arriesgada, es salir un poquito de la norma. Sí, precisamente, o sea, nada más lo ves desde un panorama muy lejano. Ves, es una marca en una ciudad chiquita, entonces como que desde ahí ya está de que no importa realmente lo que estés diseñando, lo que vayas a proponer, porque pues... O sea, de que es una ciudad chiquita cerrada y van a criticar, van a decir los prejuicios, todas esas cosas. Entonces ahí ya va. Y justo desde nuestro contenido, ¿no? Para aperturar la tienda, pues rayamos un espectacular. Bueno, nosotros no. Nuestro amigo Sesca. Un saludo. Nuestro amigo Sesca. Si lo quieren arrestar, arréstenlo a él porque están... es un nombre artístico, no pasa nada. Sesca sí. Es un nombre artístico. Nosotros decimos... Genicrano no es a grafitear sus oficinas. Pero es algo también bonito, ¿no? Que hemos colaborado con estos chavos. Sí. Y de eso se trata también la marca, de unir a todas las personas, como de juntarlas y empezar a crear, a conocerse todos, la comunidad. Entonces, te digo, nuestro contenido también ha sido arriesgado. Se nota, como bajo este lema, esto de que rayamos un espectacular, esto de la última colección que estamos por sacar, que es un club clandestino de póker. Y no quisimos como presentarla de la manera tradicional, ¿no? Sino como que están jugando, tú y captas las prendas que ves, ¿no? Y ya después te las voy enseñando. Más indirecto. Entonces, sí, el contenido. También por ahí una vez tomamos unas fotos en el bulevar y metimos un sillón en medio del bulevar. Con el buen DJ Fu, ¿no? Ajá, y tomamos varias fotos. Entonces, de eso se trata. Bueno, sí, creo que vi, no sé si un detrás de cámaras de él, en donde literalmente ponen el sillón y en chinga ya después las fotos se ponen muy buenas. Sí, esta fue buena idea. Salió rápido. Es que es literal como ni en los coches se quería subir la gente por la pandemia. No, pero sí habían en el semáforo. Esas fotos fueron tomadas a las 5 o 6 de la mañana. Sí, pero pues aún así la gente está espantada, güey. De hecho, si ves la toma, se ve como empieza a salir apenas el sol. Ajá, o sea, ya hay luz, pero empieza como 6, 7 de la mañana. O sea. Dramática. No, yo creo que venía bien crudo, no sé qué, andaba todo desvelado. Luego una vez también pegamos pósters. Varios puentes pegamos pósters. Luego otra vez también hicimos una campaña, pintaron unas bombas en unos baldíos. Otros chavos, estos mismos chavos. Entonces también las tomas traen la sudadera que trae la bomba y la están pintando. ¿Y no ha habido problemas legales con eso o qué? No, pues ha sido en paredes donde sí dices, pues ahí se puede, ¿sabes? No es como que una pared recién pintadita o así. En la iglesia. Pero sí, ellos son nuestros aliados estratégicos de vandalismo, por así decirlo. Pero pues es parte de la cultura. Sí, es parte de la experiencia y de toda esta cultura. De esa parte de rebeldía. Sí. ¿Cómo fueron los primeros días? O sea, ¿qué recuerdan? ¿Qué fueron los retos en el momento, o sea, primer año? ¿Qué pueden tomar de ese primer año? Mucho enojo porque al principio nosotros imprimíamos. Nosotros imprimíamos las prendas, entonces era de que nadie nos enseñó, ¿sabes? Tomamos unas clases en YouTube y empezábamos a imprimir y o sea, a lo mejor no se planchaba bien, no se imprimía bien, no se daban más raseadas, entonces era de que, ¿por qué salió ese color? ¿Por qué el color migró? Y era de que Hugo y yo nos agüitábamos en la sala y es de que, güey, no vamos a poder vender esto y aquí está todo nuestro dinero. Era de que, sí, o sea, luego nos pasaba que acabábamos una sudadera, ya la planchábamos y todo. Y no sé, Emiliano y yo la movíamos y había una palita con tinta y le manchábamos la manga. Sí, o sea, detalles así de que bien mensos y... Pero a ver, en ese momento, dice, maldita sea, nadie la va a querer comprar, pero, o sea, yo preferiría ahorita comprar una de esas, la manchada original primera. Y yo creo que, o sea, para tema coleccionista es... Sí, no tenemos ninguna de esas, va, de las de carita. No, las tiene alguien ahí, ¿verdad? Las tiene... Mi novia tiene... La novia de Hugo mi novia tiene una de la carita fosforescente y una de la de Playboy, la que usó el DJ de Post Malone, Soundcheck. Sí. Y esas son impresas por nosotros. Esas son una edición especial, o sea, pues esas merecen estar enmarcadas. Sí, la neta. Sí, traerlas para... Ya no la use, dile. La queremos como está. Sí, pues justo eso de... Pues los primeros días era eso, enojo.
era esta parte. Bueno, no enojo. Cosas. Sí, coraje porque no salían las cosas a la. Luego nos a la vendieron primera. una máquina, una plancha con la mitad de la resistencia fundida y nos la vendieron como nueva, 6,000 o 7,000 pesos, que en ese entonces era como Sí, la lana. Todo Sí, para mi nosotros. lana, o sea, estoy arriesgando todo y me salió mal. Y así vendíamos los productos porque no sabíamos. No hacíamos pruebas de lavado también, ahí estábamos mal, pero. O sea, para ver cuántas veces aguanta. Ajá. Pero se vendía y muchos clientes al principio era de que, no, o sea, estos güeyes me vendieron una playera que se despintó, jamás No les puedo. voy a comprar. Es difícil. Y si hay eso, muchos ¿no? que, o sea, eso fue 2017, o sea, eso fue el primer Hace año. 6. Hace 6 años. Y Entonces, muchos sí, mucha aguantaron gente, muchos sí decían de que, no, güey, pues es parte de, a lo mejor. Te O a lo entiendo. no todas se despintaron, obviamente. No creas que. estos güeyes No habían- creas que 200 Él se pensaba que era despintaron, fraude, 190. no, fuera fraude el primer año, no. O sea, habían un par, güey. Un margen de error. Sí, un margen de un 15 no, un 20%, güey, yo creo. Pero sí, muchos clientes decían de que nada, se iban con una mala espina, una mala impresión. Era de que, pues ya. O no regreso. o Y les compro aguantaron después. vara. O sea, hay muchos que Sí, hay muchos desde que- la primera cliente vez Que hubo un problema con su producto. y siguen sí. apoyándonos. Que lo Y eso entiendo. está padre, ¿no? Que Un abrazo a todos esos. un saludo. Sí. Sin ustedes Todos no los que estaría, nos no están estaría ni viendo. Genicra interesado en aquí hacer un. No podcast. estaríamos aquí. Yo me acuerdo, creo que una vez te encontré a ti en una fiesta, yo creo que hace 3 años, hasta previo a pandemia incluso, Sí. imagínate. Y platiqué muy brevemente, yo me fui porque invitó Cone, Ujú. Rodrigo, y te saludé y me dijo, mira, ya me sonaba tu marca, bueno, su marca, y entonces sí dije, a ver, cuéntame poquito. Y me platicaste muy brevemente, la verdad, así rápido de que estaba. Yo desde entonces yo hubiera querido, en ese entonces ni siquiera estaba Habla Genicrea como podcast. ¿Un poco? Solo era una agencia que prestaba servicios de marketing Ajá, y ya. y ya. ¿Cuánto tienes con Habla Genicrea? Yo creo que empezó a mitad de pandemia, justamente como pues para ocupar más el tiempo. O sea, realmente pues ahí estaba ya el equipo. Teníamos Sí, todo. pues, el equipo tanto como personas como cámaras y pues aprovechar. O sea, porque la pandemia iba a durar que 40 días, luego 3 meses y en esos 3 meses pues vamos a Luego aguantar. un año, Sí, 2. y pues ahí se empezó a posponer y empezamos a aprovecharlo. No había, Joder. sí, tal vez ese fue, O sea, esa fue la primera vez que escuchaste de Dao en la sí, fiesta. sí, yo creo que sí. Y mira, la persistencia. Ahí está. Clave. Duro. Persistencia es la llave. Es la llave. ¿Algún suceso del que se acuerden que dicen que los haya marcado en esta historia tal cual de Dao? A mí algo de lo que más me ha marcado es esta parte de haber impreso una sudadera. Nosotros con nuestro esfuerzo, bien hecho, mal hecha o a medias, como haya estado, digo, en los primeros inicios, fue que nos haya dado su apoyo el DJ de Post Malone, que hace poquito lo conocí, hace poquito vinieron al Foro Sol, y tuve la fortuna de verlo, saludarlo y pues, platicar, De ahí, ¿no? y conectar. 6 años de que hemos estado hablando por redes y ahora físicamente, pues, ¿Lo conocías previo? O sea, por puras redes ya habías puras platicado con redes. él? No habían venido a México, iban a venir, creo que para el 2017, 2018 iban a venir, pero terremoto estuvo y el no. sismo y se canceló ese show de Post Malone en México. Eso fue lo que me dijo. Pero él nos apoyó y entonces esta sudadera que hicimos con mucho amor, pues fue muy importante porque la usó en un soundcheck, la usó en Boston, la usó en Nueva York, se las llevaba a Australia, Nueva Zelanda, las traía puestas. Híjole, Y no qué eran padre. diseños, pues yo como me encargo del diseño, pues no eran diseños que estaban tu guau, favorito. ¿no? Ajá, o sea, ahorita los veo y digo, güey, eran diseños de lo más X. Entonces, su apoyo que nos daba, su amor, siento que fue algo que te marca, una persona que pudiera estar usando marcas muy importantes o muy caras o lo que tú quieras, ¿no? Sí. El Decidió. darte la confianza. Y eso hizo ruido aquí en Celaya, o sea, justo eso fue algo como de, el DJ de Post Malone usó DAO. ¿Y quiénes son? Y se empezó a hacer todo como una... Padre. En el primer año. Ahí, Eso fue desde el primer año. Ajá, eso fue luego. Entonces te da. Nos faltaban Luego, aprender luego, de muchas golpe. cosas. Entonces te da la confianza y la seguridad de decir, pues vamos a darle, ¿no? Va bien. O sea, no hay límites. De hecho, estaría padre que en esta parte del podcast pusieras las imágenes. Ahí te las Sí, pasamos. no, sí. Y para poner las imágenes de ¿Tú te las. acuerdas, Pepe? Voy a poner eso. Ajá, Con efectos de sonido. A ver, también es la parte de ponerse el edificio, Pepe. Mira, Sí, y una, estamos aquí. y una aquí, rola de aquí, Post aquí, Malone aquí. ahorita para entrar en sentimientos, güey, así. Boy Iverson sonando de fondo. Ahí está, eso está. Sí, pero eso Pero fue como algo positivo. Sí, algo realmente positivo. sí te marca. ¿Qué negativo que te ha marcado así, cañón?
Negativo. Pues eso, que te topas gente que te empieza a querer como ver la cara, ¿no? Que te ven inexperto. Gente ya más grande que pues, te ven chavo, ¿no? Es como, pues está chavo, güey. Sí, teníamos que yo 18 y tú... No, yo 18 y no, tú 20. tenías 19 o 18 y yo 21 cuando empezamos. No nos pregunten ahorita cuántos tenemos. Hagan sus Hagan sus cuentas, Do the math. pero fue eso también que te marca que pues ves gente que quiere abusar o se quiere aprovechar o no te dan el tiempo Sí, o no ni te toman siquiera. el respeto o no confían en lo que vas a hacer. Y buscas tú abrirte puertas con ciertas personas y pues, te Pero topas, ¿no? tú lo tomas así, ¿no? De que solo el tiempo les va a hacer cambiar de opinión. Solo el tiempo de tu proyecto y cuánto vayas sobreviviendo Pues y sí, así, pero- la madurez. Sí, ya sé que está Pero mal. realmente siempre pero- tienes que confiar en lo que traiga la Claro. persona. No... Si hay alguien muy apasionado, siempre dale la mano y confía en él, ¿no? Justo en esta... Ahí que fuimos patrocinadores, Oye, sí, estuvimos güey. con... Maldita sea. Ahí está, mira. Lo siento, mamá. Censurado. Donde sea que estés. Recuerdo que dijeron una frase muy buena en el pasado TEDx de Oxford ahí que fuimos patrocinadores. Estuvo una plática muy buena. El expositor puso así como hablando de esos como diferencias generacionales y estaba hablando acerca de... Puso una frase de que decía: no tengo confianza en esta nueva generación. Puro desorden, nada de disciplina. Si ellos llegan al poder, está perdido todo. Y pone después, ¿cuándo fue la frase? 400 antes de Cristo por un filósofo griego. Y pone otra y lo mismito, algo así como tachando de ignorantes, de absurdos a la juventud anterior. A la juventud, y igual hace 1300 años. Ahorita ponemos aquí las frases, pero, o sea, es como desde milenios Ya desea el sí, mal la gente, ¿no? Sí, O sea, los grandes y que vean a los chiquitos como, pues, Ajá, insensatos, justo. rebeldes, torpes. ¿Qué pues vas es que a eso saber es tú? normal porque el adulto por naturaleza se siente más sabio. Ujú. O sea, pero eso es natural. No es Sí. como que alguien le haya inculcado al señor, hey, siéntete Sí. más sabio. No, pues es No, natural pero porque la ya parte viviste de tanto ser tiempo. abusivo de que, Ujú. ay, pues Emiliano no conoce, ¿no? Juan Luis no sabe de esto. El mañoso. Pues déjame, Sí. le veo la cara, ¿no? No nada más en dinero, o sea, pues puede haber mil Sí. maneras de que te vean la cara, güey. A nosotros la vieron la cara con la plancha que te digo, ¿no? Ujú. Que estaba descompuesta, que con mucho amor y pues, trabajo, porque Costaba. hay gente que Costaba. dice, no, pues es que estos cuates les pudieron haber pagado a su papá el negocio, ¿no? Nada de eso, o sea, realmente Nació fue del con esfuerzo. dinero porque mi hermano se fue a trabajar a Estados Unidos a un supermercado. Hacer lana. Llegó con 30,000 pesos, 25,000 pesos. Y a darle. Y a comprar pulpos, a comprar esto. Entonces eso como que te vean, pues así como, está chavito. Pues no me sale en la plancha. Déjame se la vendo, va a pensar que se la moló a él. Ujú. Y tú vas ahí inexperto y la compras. Y así entre muchas historias, ¿no? Sí. Pero así retos así que tú digas, a mí en lo personal que me hayan marcado, pues no, pues nomás los tropiezos normales de, pues que te encuentras en producción o, pues es lo normal porque tú sabes que vas a salir de ese hoyo, ¿sabes? Sí. Si sale una tanda mal impresa o tal diseño migró el color o un diseño que no se vendió, pues Parte de. eso pasa, o sea, el tiempo pasa, después te cae un diseño que vendes mucho, Ujú. o sea, otro diseño que te da popularidad. Entonces ahí, sí, así como bajas mucho, también subes mucho. Entonces, ¿Cuál ha sido el diseño más exitoso? pues precisamente el diseño que tú mencionabas del lookbook que hicimos en el Boulevard con el sillón. Ujú. Ese conjunto gótico. Bueno. Y son edición limitada en teoría, ¿no? Porque se Sí. acaban y ya no vuelven a salir. O si vuelve a resurgir color el diseño, nuevo. se cambia el color o se le ok. agrega algo al diseño. Pero ya son únicas. O sea, Pero sí, realmente vuelven a ser únicas porque ya no es lo mismo. O cambiamos el... Me gusta esos ese cambios el concepto, corte. me gusta, ¿eh? O sea, realmente sí, porque también te genera esa como prisa Sí, de que se te va a acabar y si te cató, se acabó. sí, pues sí. Sí, la verdad no se trata tanto como de saturar el mercado, Ujú. sino como apreciar realmente el trabajo que hay detrás. Como decir, lo conseguí y lo valoro, ¿no? Y más gente lo quiere, entonces lo cuido, lo respeto este producto y sí, eso es algo muy bonito el modelo de la escasez. del ¿Desde el negocio. inicio se planteó así? Sí, O sea, Sí, el siempre hecho fue de así. que- siempre fue así. Digo, al principio también fue por temas de, como íbamos Meterle empezando, también por lana de... Solo alcanzo pues, ahorita a estoy sacar haciendo esto. 20, 30, pues también, pero sí siempre fue como de... Pasar al siguiente diseño. Que es Ajá. más chamba. O sea, es más Es joda más, para acá, es pero más trabajo, pero... lo vale. Mantienen su valor mejor. Ajá. ¿no? Ujú. Exacto.
un momento que te haya marcado positivo. O sea, te dijiste de retos. Aquí no hay retos, todos. Pero... Híjole, es que este año ha sido fenomenal. ¿Sí? La verdad, sí. O sea, nos hemos aplicado muchísimo y se han visto los resultados. Qué bonito. Desde el diseño ya alcanzamos una madurez de las ideas de los videos. Este año empezamos con los videos. Una buena definición de su marca, ¿no? Del concepto de lo que quieren comunicar, de todo. Sí, y se ve que pues, ya es una marca que ya lleva un par de años, ¿sabes? Sí, maduró. Sí ya vamos a cumplir, ¿qué? 7 años. Pero así como tal, no han sido así continuos, ¿me explico? Uh-huh. Porque yo a veces me iba a Estados Unidos, Hugo se quedaba aquí solo, yo estaba haciendo otra cosa allá, estaba trabajando, uh-huh. X o Y. Entonces, a mí me gusta decir, o sea, sí llevamos ya casi 7 años, pero así bien, sí llevamos que unos 3 años 4, así 3, enfocados. 4. Porque habían años en los que sacábamos 2 colecciones. O sea, en todo el año, imagínate. Pero siento que ya desde ahorita se marca una nueva pauta. Uh-huh. Porque ya con la tienda, para mí algo de lo mejor que nos ha pasado es abrir la tienda. Ya con la tienda estás dentro de la industria. Uh-huh. Ya estás oficialmente... Como quien dice, ya te graduaste y ya estás entrando a un mundo de negocios diferente, exacto, ¿no? Que no es lo mismo vender en internet. O sea, sí, también es respetable, está padre, pero ya con un negocio físico y con las ganas y la visión de querer abrir más negocios físicos, entonces pues te hace ver como ya que estás en la industria. Mi enfoque era empezar a hacer más eventos aquí en Celaya, tener más presencia en eventos que nos conocieran primero antes de abrir un punto físico, y hacer eventos en Querétaro, León. Y como que veía la tienda la primera, como que sí, le íbamos a abrir aquí en Celaya en algún momento, pero veía primero en una ciudad un poco más grande. Uh-huh. Pero sí, Hugo fue el que dijo, no, mi madre, Celaya la primera. Es que realmente se va postergando, ¿no? Vas dejando pasar el tiempo y no, es que cuando haga esto, es algo que le he dicho mucho a mi hermano, que es, hasta que haga esto, hago lo que sigue. Sí. O hasta que haga lo de acá, en cuanto a negocio, le doy el siguiente paso. Y yo siempre le he dicho a mi hermano, no, güey, o sea, este mundo es para los aventados. Sí. O sea, detrás del miedo, de lo que te da miedo, pues están los grandes pasos y esos grandes aprendizajes. Sí se dice, ¿no? De que si no le encuentras ya 10 cosas que mejorarías a tu creación de hace 6 meses es porque la lanzaste tarde. O sea, realmente ahorita que voltean a ver hacia sus primeros diseños, sus primeros eventos, tal vez si realmente si no le vieran nada que mejorar o no han evolucionado como en su calidad o lanzaron tarde. O sea, ya tenían el... O sea, sí es aventarse y justo y aprender de esos madrazos. Sí, precisamente. Nomás pensamos en qué queremos lanzar, qué otras cosas hacer. ¿verdad? Son infinitas las... ¿Y sabes qué implica, ¿no? Mucho? Sí. Implica también en los emprendedores tener la visión. Aperturar tu visión a negocios globales. Ver cómo está el mundo. Porque tú fácilmente puedes quedarte aquí en la visión de Celaya. Pues es que así están todos los negocios, ¿no? O así estamos todos. O así la llevan todos. No, o sea, si puedes, sal y viaja. No sé, Nueva York, Los Ángeles, Europa, si puedes, a donde sea. Date cuenta cómo están haciendo las cosas. Inclusive van a ser jóvenes hasta más chicos que tú, que están haciendo las ideas. Locas. Entonces ahí es donde te cambia un poco la perspectiva. Mencionaron también la vez pasada de Japón, ¿no? Una tendencia asiática del tema lo de las piedritas. Pues eso también es Pues es un buen punto a tocar, ¿verdad? Como la gente no acepta una tendencia que estábamos proponiendo nosotros y un par de años después ven que es una tendencia ya mundial, global. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo la descubrieron? Y pues, primero, ¿qué tendencia es? A ver, ya me dijeron que el tema de los brillitos, pero... No está aquí, ¿verdad? No. Se acabó. Primero que nada, sí influye mucho que desde hace muchos años Hugo y yo pues consumimos puras cosas de streetwear, puras cosas de la cultura del hip hop, de que la música, más internacional, la ropa, todo. Entonces... Artistas de Londres... Entonces ya como que en nuestro subconsciente ya sabemos como que puede ir bien con DAO, qué tendencia se puede llevar bien y así. Entonces, en cuanto vimos esa tendencia que iba empezando, pues la adoptamos y dijimos, pues vamos a hacerlo. Y ese conjunto precisamente lo usó Lana Rhoades. ¿Sí sabes quién es Lana Rhoades? ¿Tu actriz favorita? No sabe quién es. No. Sí, eso también fue, o sea, además del DJ de Post Malone, Lana Rhoades, ya la conocen todos en sus casas, los hombres. La estrella, vamos a decirlo, la estrella porno más popular. Vamos a decirlo. Yo creo que duró como 4 o 5 años más popular. Yo nunca la vi, pero como 4 o 5 años fue la más popular. Me contaron, sí. Yo nunca la vi. Está comprometiendo él solo, Y usó el conjunto ella. Entonces fue de que algo que esa la planché yo, güey.
Yo la planché, o sea, mandamos los cortes, hacíamos las plantillas de la pedrería y las hacía, o sea, se hacen en casa de que pongo el logo, plancho una, pongo el logo, plancho otra, ya después se manda a confeccionar, ¿no? Pero sí, el ver eso fue como que, wow, o sea, puedes llegar realmente juntas eran 8,000 piedras, propongas, ¿no? O 10,000 piedras. El conjunto eran como 8,000 piedras. Ajá. Fuck. De rhinestones y era una buena calidad de piedrita, la neta. Y pues hasta la fecha nos piden ese conjunto. Sí. Pero es una friega hacer eso. Pero lo que decimos al principio, que no, ese niñez, no, ese no sé qué, no sé. A ver, ustedes lo vieron y dijeron, pues vamos a traerlo. Ya esperaban un poquito ese pequeño rechazo, ese... Es parte de, ¿no? O sea, es parte de... ¿Sabías que ibas a generar un poquito? Y es de jalarlo, pues es realmente de ser disruptivo. Y ser disruptivo es aceptar la idea de que te tachen de loco. Pero es que eso es lo que le da carácter y personalidad a una marca a veces. Sí. El saber que a las cabezas de la marca artistas les gusta, pero el saber que muchos van a negar esa idea es lo que va haciendo, va dándole carácter a la marca, ¿me explico? Como que no todo tiene que ser aprobación. No todo tiene que ser aprobación, no todo tiene que ser sacarte un 10 en todos los exámenes, ¿sabes? Sí. O sea, sacas un diseño que sabes que está muy bueno, por ejemplo, la jersey, el Celaya o algo así, que mucha gente no les gusta, o sea, mucha gente no les gustó. Pero volteas a ver un lado, un sector acá más chiquito que dicen, güey, sí, increíble ese diseño. Eso es algo que a veces es difícil de manejar, ¿no? Lo que hemos aprendido es que pues, hacerlo sin realmente nos gusta a nosotros, pues es nuestra propuesta. Ajá, a fin de cuentas, no todos los diseños les pueden gustar a todos. Es como los artistas. Sacan las canciones, la escuchas la primera vez. Hay una canción que no te gusta del álbum, ¿sabes? Y dices, no me gustó, pero sí le gustó a mucha gente y le están poniendo a sonar varias veces, que después lo terminas adoptando. Entonces siento que pasa lo mismo. Es como un hormiguero, vas agarrando de un lado, de otro lado y vas haciendo más grande la bola. Ahorita que dicen ese tema ya de madurez de marca, yo creo que sí, porque en un inicio, como lo he visto yo en el aspecto creativo, es haces lo que puedes en el inicio, porque realmente no sabes. Haces lo que puedes, lo que al menos te sale de tu creatividad y de tu habilidad. Empiezas a conocer el mundo y empiezas a imitar un poco. Empiezas a tomar cosas, como decía Dalí, ¿sí? De roba como artista. O sea, empiezas a jalar pedacitos de artistas, empiezas a copiar. Y después de que ya empiezas a tener esa perspectiva general de qué se está moviendo, ya empiezas tú a decir... a proponer, o sea, ya llegas a nivel y ya ahorita... Pero con las corrientes que a ti te gustan, por eso lo hace algo único. ¿Sabes? El estilo de música que a ti te gusta, la manera de cómo usar. Ajá. Sí. Entonces ya tu mente construyó una idea, ya la propones, la lanzas al mundo, entonces donde hace el boom. Justo ahí en la carrera de diseño, una vez un maestro le preguntamos entre todos, ¿no? Fue como, oye, profe, ¿cómo sabes que lo que estás creando está bien o está mal? O sea, ¿cómo es? O sea, en el diseño, pues... Es como el güey que puso un plátano con una cinta y lo vendió en millones, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes realmente que está bien? Y nos dijo, no, pues bien fácil. O sea, ponte a analizar a los mejores del mundo que están haciendo lo que tú haces, ilustra lo que tú quieras que estés haciendo. Ve a los mejores del mundo, analiza a profundidad y cuando tú ya hagas algo, reflexiona. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Mejor? ¿Está mal? ¿Me falta? Entonces ahí vas formando tu criterio. Y es justo eso. Que en cualquier tipo de negocio vean hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Ahorita con las redes sociales todo lo tienes a la mano, tienes todo súper rápida la información. Analiza todo lo que está pasando. Si no estás analizando y no eres visionario y no estás empapándote de muchas cosas... Globalmente hablando, ¿no? Globalmente en tu sector, en tu rubro en el que estás, te vas a quedar... Va a llegar un momento donde vas a decir, ¿y ahora qué hago, güey? Y los clientes se van a dar cuenta. Los clientes van a decir, es que este güey ya saturó sus ideas. Ya no trae nada nuevo, no trae nada fresco, no trae nada diferente. Sí, entonces ahí siento que es cuando los negocios empiezan a ir como para declive, abajo. Sí. Dejas de tomar riesgos. Y ahorita empieza cuando la marca es madura, ya más bien empiezan a inspirar ustedes la copia. ¿No? O sea, ya empieza. Sí, precisamente. Y justo lo que queremos también con esta parte. Nos faltan muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que aprender. Ahorita estamos aprendiendo en el mundo retail, muchas cosas. Y justo lo que queremos transmitir pues es de que se puedan hacer cualquier cosa, cualquier emprendimiento y que no influye independientemente del lugar de donde seas, ¿no? Puedes hacer lo que quieras aquí, en China, en donde tú quieras, todo se puede lograr. Y eso nos gusta que quede claro de que nosotros no negamos de que somos de una ciudad mediana chica, o sea, jamás se va a pasar eso y
Y eso, pues debe, como dices tú, debe ser inspirativo para toda la gente. Sí. De cualquier rincón, si Jamás tienes una negar. excelente idea, puedes convertirla en algo inmenso. Es el momento. Eso no hay duda, El exacto. tema de redes. ¿Bloqueos creativos han tenido? Bloqueos O sea, no- creativos. no, ya no sé qué hacer. Aparte voy a decir bloqueos creativos y yo diciéndote sí, güey. Bloqueos creativos. O sea, en donde no sé qué Pues- hacer y cómo lo vences. Al principio me pasaba, pero pues lo vencía mucho como distrayéndome, ¿no? Jugando, no sé, FIFA, ¿no? O saliendo a jugar fútbol o estando con mi novia, haciendo otro tipo de actividades. Y también lo vencía consumiendo mucho contenido en el que yo estaba, en el que estamos. Sí. Eso te da, es que lo puedo hacer así, este color y esto acá. Entonces, siento que esas son maneras de vencer, consumir buen contenido. Sí, por ahí dicen también que es bueno a veces ser ocioso, ¿sabes? O sea, no estar haciendo literalmente nada. Porque cuando te pega la creatividad, como que regresas y le das con todo, ¿sí o no? O sea, sí, a veces de que pues tenemos por ahí un pendiente o algo así, de que uno está echando ahí un Play 5 o algo así, güey, pero es como que respetas ese espacio, ¿no? Como que no intentas como que romper, ¿me explico? Sí. O sea, cuenta si llego y tenemos unas cosas que hacer, pero veo Hugo pues echándose un FIFA o algo así. Pues, o sea, Le como doy. que sí digo, sí, o sea, ya sea él o a mí, de que sí decimos como que, oye, güey, pues tenemos un tal pendiente, ¿sabes? Pero hasta ahí lo dejamos, ¿sabes? Sí, recuerda que... Ajá, Es recuerda que- que hay esto, pero no intentas romper ahí la barrera entre su tiempo libre entre comillas, porque sí tenía que hacer algo, pero porque va a regresar al triple de esfuerzo al hacer la tarea, ¿me explico? Sí, dicen, el estado de conciencia actual no puede solucionar un problema en el mismo estado de conciencia, que dice justamente eso. No puedes solucionar el problema haciendo otra vez, insistiendo en el problema. Ajá. Tienes que salir y hacer otra cosa, un FIFA, Exacto. una novia, y de repente, Luego, pum, conectas. A mí a veces me dicen, oye, güey, pero pues, ¿por qué juegas FIFA, no? Digo, güey, es que pues, me gusta jugar en línea. Entonces le digo, güey, pues es que me libera. No sé, como alguien puede ponerse a sentarse a jugar ajedrez con otra persona, estrategia, a mí también me libera y me hace pensar más de otras maneras. Y ya cuando acabo de jugar, pues ya llego más fresco y hago más rápido las cosas. Que si me aviento 6 horas en la computadora seguidas, Sentado pues ya ahí. traes luego hasta dolor en el cuello, te sientes ya... Sí, fatigado, mentalmente Ajá. agotado. ¿Tú? ¿Bloqueos creativos? Ahorita con el tema de los eventos. Pues yo creo que muy poco, ¿eh? Sí, dice ahorita que las ideas vuelan. Sí, Ahorita. sí, pero las ideas sí tenemos para aventar, ¿va? Sí, como muchas que para ahí hacer. no hemos... No, pues yo creo que no hemos fallado ahí, como que no Oye, hemos- también mi papá y mi otro hermano. Saludos. A mi papá y a mi hermano. Saludos a Diego. don Hugo y a don Diego. Sí, porque van a querer su saludo. También nos pasaba que nos echaban carrilla, ¿no? De, oye, pues, ¿cómo que le salen ideas? En el ambiente, pues, tú sabes, creativo, te pueden salir ideas, no sé, en el baño, bañándote, en una cena, o sea, donde sea. Sí, eso sí. Creativamente te van a Sale, salir las sale. ideas. Entonces, mi hermano nos echaba carrilla de, pues, ¿cómo que están haciendo cardio en el gimnasio? Y siguen hablando oye, de DAO. hay que hacer no sé qué. Y sale. Le digo, sí. es que son Ajá, y cosas sale. que son rápidas, güey. O sea, no Ah, puedes tienes que agarrar postergar la idea, güey. Si no se te va. Entonces, en esta parte como del perfil creativo en las personas, todo el tiempo tu mente está... Todo lo estás viendo, todo lo estás analizando, todo lo que consumes en el teléfono. O sea, siempre hay como... Porque vamos a que es una pasión. No es un trabajo para nosotros. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Entonces, como es una pasión, enloqueces y estás pensando todo el tiempo Todo en el eso. tiempo, sí. Estás en primer plano con tu proyecto. Ahí me identifico, sí. Siempre ¿Verdad? hay una forma. De hecho, justo donde son tantas ideas y pues hay cosas de hacer chamba, sí me gusta como escribirlas todas las ideas y ahí hay como muchas que también están postergadas tal vez porque Sí. no hay tiempo ahorita. Oye, para luego, hacerlas luego todas. te sientas y ¿qué tenía que hacer? Sí. No, y sí es bien sí. importante. Cualquier idea. Anotarlo. A mí, cualquier idea de una Siempre dirección anotamos creativa de todo. video o algo así, Sí, pum, 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 la anotar, agarro sí. y mínimo en WhatsApp. Yo tengo Sí. un chat Para conmigo ti. mismo. Me pongo en WhatsApp esta idea, tal Brujo. cosa, tal cosa. Brujo. Un Hablas chat contigo mismo. Sí, espiritual. Ya sé, güey. O en Google Keep, en Me unas digo notas cosas o algo, bonitas. Eres el Me mejor. escribo frases Te positivas. quiero O sea, mucho. Primero estaba Te quiero mucho, mi oración Emiliano. de afirmación de la mañana y agradecimiento y abajo Ya, idea idea de que un grafitero pinta no sé qué tal cosa y Sí, luego eso. agradecimiento al día Oye, siguiente. ahorita que hablas Te del ves muy bien. agradecimiento, eso es algo también muy importante que hemos aprendido a lo largo de estos años. Pues de agradecerle a Dios, ¿no? Agradecer en el momento donde estás parado
y pues, todo lo que tienes a tu alrededor en cuanto a personas y trabajo, creo que eso te hace abrir los ojos y te hace pues, ser muy consciente, ¿no? Sí O sea, avanzado. consciente en el... Porque tú puedes vivir tu día a día y, o sea, Ir en friega. tú me ves a mí y puedes decir, no, este güey pues está cambiando todo y está logrando cosas, ¿no? Sí. Pero yo hacia mí mismo me veo como, pues voy normal, güey. O sea, Sí. voy... Pierdes la noción. No tienes idea de la magnitud de las cosas que puedes estar haciendo. Entonces, si lo agradeces, es como la forma de empezar a decir, órale, güey. Voy Me bien. estoy dando cuenta Sí. que... Como que te detienes y vueltas a ver lo que estás haciendo, ¿no? Primero. Me acuerdo de... Teníamos un vecino... ¿A él no le vamos a mandar saludos o sí? sí, No, creo que es uno. sí, no, pues saludos. Lo vipea. Donde quiera que esté el buen Joel. A ver. No es a llorar, güey. Sí, güey. Nada, es un difunto ya. No, es que falleció hace ok. como 2-3 meses. Y me llevaba muy bien con él, platicaba mucho con él. Entonces, una vez platiqué que fuimos a ver a Post Malone y conocimos a su mejor amigo, ¿no? Al Tyla y a unos managers. Y lo platicaba yo con él normal, echándose un cigarro. Y sí me decía como de, güey, no tienes idea de la magnitud de cosas que te están pasando, ¿no? O sea, no lo percibes. ¿no? Ajá, me dice, no sabes. O sea, Estás tan en friega que me no dice, yo lo das estoy cuenta. percibiendo pues aquí como tu vecino, tu amigo. Es el síndrome, ¿cómo le llaman ese? Del impostor. Síndrome del impostor. Cuando no estás volteando. Hace poquito una amiga me lo dijo de que, oye, güey, ¿te estás dando cuenta, güey? O sea, estás buscando, obviamente no dejas de buscar lo mejor, güey, pero te estás dando cuenta lo que dije ahorita, güey. Te detienes y vueltas atrás y dices, Hay que recordarlo. ¿qué pedo, Sí. güey? Entonces, por eso sirve el agradecimiento. O sea, te digo, tú puedes ir haciendo tus cosas, pero la demás gente dice, oye, güey, pues ¿cómo que te pasó eso, no? O que conociste a tal Y tú, artista sí, o a lo tal minimizas tú solito un persona. Y tú poquito es como lo que normal. No, y hasta pierdes la capacidad de asombro. No sé, ya los ves. Hace poquito, pues, conocimos, no sé, Alemán, el GRMX. Y ya los ves y, ¿qué onda? Pues, mucho gusto, güey. Al pedo, sí. Y eran ya son güeyes que escuchábamos, bueno, seguimos escuchando su música, Sí. pero les escuchamos y también influyeron para que creáramos este ya lo ves proyecto. al tú por tú. Y los ves y, Ujú. ¿qué pedo? ¿Cómo estás, güey? Entonces, Pero yo creo que esa diferencia entre lo que le llaman síndrome del impostor y simplemente saber que es la madurez de tu proyecto y que es el crecimiento realmente, por eso te dejan de importar cosas, yo creo que es un pelo la diferencia, güey. Entre esas dos cosas. Entre que dices, sí es el síndrome del impostor que no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo y del otro lado está de que pues es que realmente pues está estoy creciendo, está creciendo esto y pues Sí. cosas se van haciendo un poco más pequeñas. Es Pero sí, recordártelo. lo bueno es recordar dónde estabas antes Sí. y vas viendo lo que lograste, güey. Voltearlo Eso a sí ver. es nunca olvidarlo, güey. no, y sí, nunca olvidar tus raíces, tu esencia, Claro. Porque es bien fácil, ¿no? Te das hasta cuenta luego con personas, ¿no? Que antes hablaban normal de que Sí. eras algo muy X y ya al día de mañana, ¿qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? O sea, yo siempre he sido muy respetuoso Sí, con todas las siempre. personas. He sido muy ley. Puedo saludar Sí. a todos normal, platicar con cualquier persona, llevarme bien. Pero son cositas, detalles que, Sí, se empiezan a notar. que también eso lo vas viendo. Pero es normal, ¿no? Sí, ¿Tú Ah, cómo sí, ves? aquí en China pasa. ¿Tú cómo ves? ¿Te han hablado mejor las personas desde el éxito de Genicrea? Sí, a ver, platícanos, Juan Luis. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo has ¿Cómo te estado? llamas? Sí, ¿cómo te llamas? Yo creo que todavía le falta mucho a Genica Párez, pero realmente a mí sí me ha dado, y lo he platicado así con seres queridos, el hecho de cómo tal vez poco a poco con el éxito, tal vez, o fama o monetario, sin decir, pues todavía no lo tengo, pero busco que se logre. Sí siento que las relaciones empiezan a ser cada vez más falsas y entonces más bien te tienes que empezar a juntar con personas con las que coincides un poquito en eso, en donde para ellos también ya es normal en donde estás parado. Ándale. Y entonces, o sea, ya es normal porque si hablas con otras personas, o suena, cuando hablas de tu día a día, suena pretencioso, suena farol o presumido, pero con otras personas que van a ese mismo ritmo de vida es como... Es "Ah, normal. qué chido, sí, y qué ahí es donde chingón". surgen pláticas entre Bien esas dos personas chingonas. que son Sí. fructíferas, ¿sabes? De que creces. Sí, Y cuando totalmente. yo realmente pues, no platico. No somos mucho de platicar. No somos de nosotros la platicarlos. marca. A mí no me gusta, a menos que me pregunten, Estarlo platico soltando. de DAO o saco el tema de lo que hemos logrado. Pero pues yo prefiero subirlo a redes y le Sí, gustó a quien le quien gustó quiere, y pues ahí justo. está. Y quien se alegre. para que no quede en el olvido. Un poco Lo que más hicimos, como de ¿sabes? branding personal, ¿no? Ajá, O un sea, poco de sí, branding y personal, lo pero construyendo. pero siempre cuidando no caer pues en lo, como dices tú, pretencioso, no Pero farol. es eso, ¿para quién es pretencioso? Para los que no han metido la friega. O Buen sea, punto. para los otros es como, güey, qué chingón. O sea, realmente me alegro y dices,
vas con madre. Ajá, exacto. Quien está bien parado dice... Eso Lo acabas de decir. Eso nos hemos dado cuenta mucho, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ajá. Hemos conocido varias personas Que también están en el chingue. medio Ajá. artístico, lo que tú quieras. Y es como, pues yo conozco a estos güeyes, te los presento para que hagan algo. Órale, oye, Sí. te está buscando tal persona quieren colaborar Sí. o sea, y pasa rápido. Les alegra Entonces, tu- cuando la gente trae ese chip, pues las cosas suceden, ¿no? Sí. Y siento que es algo que me gustaría que aquí en Celaya Empieza cada vez a- los nuevos emprendedores que nos estén viendo empiecen como a abrir su mente, a conocer a más dueños de negocios, conocer sus historias, unirse y juntos ahora sí que remar contracorriente para sacar Celaya pues, adelante. No, y si tienen una idea, que levanten la mano y digan, no, pues yo tengo esto y que juntarnos. intenten hacer ruido y se acerquen, a los que ya nosotros. tienen algo, por ejemplo. Ojo, que se pueden hacer las cosas por tu propia cuenta. Ah, claro. Eso lo tenemos bien claro, ¿no? Así Porque se nuestra hizo. familia... Ya 6, 7 años así, Es Hugo y que- yo, un ejército de 2 hombres, como dije Es la que otra vez. justo por ejemplo, en nuestra familia, pues no tenemos, no sé, un papá, ¿no? O un abuelo, o un tío abuelo, o un tío En la que se haya industria. dedicado a la industria textilera o la moda, pues. No tenemos de, tío, pues a ver, dime cómo. ¿Cómo ¿no? le harías O acá? que mi tío me dijera, pues mira, hijo, tengo un contacto en Puebla que te puede hacer ya todo. Órale. Sí, buen y te precio. pongo dinero también para que te lo haga. O sea, no tenemos a nadie en nuestra familia. De hecho, somos los únicos en la industria textil. Bueno, tenemos familiares en León, pero se dedican a lo del cuero para el zapato. Pero es para el zapato, ¿no? Y hemos visto que se pueden hacer muchas las cosas sin necesidad tanto de pedir apoyos o si de no pedirle, ¿sabes? O sea, es que no empiezo porque pues no me No, patrocina es el darle. gobierno, ¿no? Sí. No, güey, o sea, puedes hacer las cosas. Friégale. Sí, como dicen que siempre hay alguien en la familia que cambia el rumbo de... El linaje. Del Entonces, linaje, que sí, cambian el sí. linaje, que siempre hay alguien. Sí. O sea, esperemos que sea también... Para bien. Para bien, o sea, obviamente para bien, pero a lo que vamos es lo como dice Hugo, de que nuestra abuela tenía una dulcería aquí en el centro, ¿sabes? O sea, nuestro papá se fue a estudiar administración y pues, tiene su centro de Sí. capacitación y es de que, vuelvo a lo mismo, fue una pasión lo que nos hizo hacer esto, ¿sabes? Porque en la moda piensas que hay Porque un no tuvimos abecedario. un primo grande, un hermano mayor Que que te nos dijo, enseñara. escucha hip hop, escucha 50 Cent, escucha Eminem. Se informaron. Ve la película de Get Rich or Die Trying o la de 8 Mile, la de Notorious Big. Sí, o sí, sea, sí. Juega Def Jam. o sea, Def realmente Jam. fue algo puro de que... güey, Juego de pues, gemelas. Ajá. No, sí teníamos nuestras primas de que vamos a ver juego de gemelas. Hugo se ponía a jugar Polly Pockets. Íbamos a casa de unas primas y les sacaba las Polly Pockets y les cambiaba la ropa. No, eso es Por falso. Eso es falso. Por eso es el De ahí diseñador. nació- Por de eso ahí soy la nació. diseñadora. No es cierto. De ahí nació todo. No, eso sí es verdad, ¿eh? Sí. Fíjate Sí. que ese soy yo, el que juega con las Polly Pockets. Yo iba con mi prima Daniela y Carla. Íbamos a su casa y Saludos a Carla y Carla y Daniela. Ellas, es que Polly Pocket, ponte a verlo, güey. O sea, no me avergüenza decirlo. Es increíble. Son unos juguetes personalizables de 0 a 100. Sí, de ropa y de todo. Que le ponías el pinche zapato color morado, amarillo, un abrigo, todo, güey. O sea, Era increíble. Era Desde ahí increíble, supo cuál güey. era su destino. De todo. Desde ahí dije, no, pues siempre voy a ser soltera. Yo, no, y o sea, saco eso porque desde los juguetes vas viendo qué te va gustando y después llegan los videojuegos. O sea, nos apasionaba el Saints Row, por ejemplo, que personalizas el juego. FIFA Street. El personaje. FIFA También. Street. Que ese era todo urbano, ¿no? Todo el NFL concepto. Street, NFL que usaban Street. sus paliacates, sus NBA bandanas, Street. sus pantalones holgados, ¿no? O sea, Ahí estaba Def ya Jam. los gustos. ¿Cómo se va formando tu gusto, exacto. ¿no? Todo No, y por con ahí esos tenemos, se las vamos a pasar para aquí nuestro amigo Pepe para que ponga aquí. Otra vez. Mira aquí, Pepe. ¡Puc! 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 Les vamos a pasar fotos donde estamos usando nuestras marcas, o sea, marcas de Sue York. Sue York es una Pues marca mira, de la fecha yo streetwear. uso DC. Mira, esta nos DC. Tenemos fotos yo con unos Y los que. sí los uso desde los 9 años. Yo tengo que 12 años, güey, tú 14 en una foto. Ya estaba su Y- estilo y ya bien traemos marcado. una suera Sue York doble vista increíble, güey, que con grafitis. Con así. grafitis. Y O sea, unos DC, nuestro estaba hermano su mayor. estilo. Ajá. Sí, desde ahí. Está padre el concepto de que te gustaba eso, lo admites y no te importe, y que nunca te dijeron, o si te lo dijeron, no te importó, que es de niñas. Yo creo que a mí me Es que lo hacía gusta mucho. escondidas. Nadie- Cuando se iban de mis hecho, primas, nadie lo es que- sabe. de hecho, que mis primas jugaba- ni sabían. Jugaba en el baño. Aquí al baño. Más bien. Es que jugaba cuando todos estaban comiendo y abajo en el jardín. Yo creo que sí, güey. ¿no? Hasta ya me puse rojo, güey. No es por el calor. A mí me gustaba coser realmente y también que nunca me dijeron cómo ¿Coser? era de niño. Ajá. Qué chido, O sea, como bordar y hacer
como que las cosas, manualidades. Tú te estás burlando. Por dentro te estás cagado de risa, güey. Estás cagado de risa de Maricón. Sí, güey. Con sus lentecitos así con una madre atrás. Lo tuve en secundaria. Pero lo tuve de esos que se ponen aquí y se me dijeron abuelita. Sí, para que te pongas los lentes en secundaria. A jugar fucho. Y sí, pues ahí está. ¿Será que me dijeron abuelita? Y esa vez sí me los quité. Caí bajo la presión social. Pero lo de coser, hacer bufandas y todo. No, eso está chido, güey. O sea, ahí realmente me gustaba tanto que si me decían eres niña, ni modo. Sí me gustaba, sí. Sí, es padre, Por pero... ejemplo, ahí tengo otra anécdota. Yo en secundaria, quinto, sexto de primaria, yo creo que fui el mayor fan de todo México de Wisin y Yandel, güey. Está ¿Neta? loca. Me acuerdo que hubo una kermés de Halloween y era un concurso de... Y se disfrazó. güey. ¿Sí? Y tenías que hacer una coreografía. Entonces yo junté a 2 cuates y bailamos la de Permítame, güey, de Wisin y Yandel con Tony Dice. Entonces era Oye, dice, yo junté 2 cuates, pero yo era el espectador. Tony, Wisin y Yandel, todos te voltean a ver. Sí. Dije, ¿qué pedo, güey? Sí. O sea, me peleaba con mis amigos. El reggaetón no era bien Sobre visto todo antes. con Sí, John Andoni totalmente. Buenechea, güey. Me peleaba mucho con... ¿También es ¿Estás salud John Andoni? o es...? No, ese es más como... No es tanto salud, es más como... Saber. No, era... güey, o sea, peleas de morros de que... No, que Tanto Metallica salud. tiene un submarino y yo Wisin y Yandel. No, güey, pues Wisin y Yandel tienen una casa en no sé dónde. O sea, Te pelea, lo ajá, defendía. Yo defendía a Wisin y Yandel, Fan cabrón. número 1 dijiste Puta, ahorita. güey. Y los acabo de conocer este año apenas, güey. Güey, qué padre, algo bien chistoso que nos pasó hablando del Wisin. Sí, Wisin porque Yandel es de Neon 16, ¿no? Nos pasó algo bien chistoso que en un evento que hicimos con John Lucas, nos empezaron a buscar gente de la disquera de Wisin. Wow, Digo, qué ya padre. por tiempos no pudimos hacer el trabajo por logística y Empatar. temas de nosotros. Pero sí le digo, mira, güey, o sea, te encantan tanto. Tú lo veías y ahora estás ya... Sí, güey. Que en con la una de posibilidad esas, de escucharlo. el día de mañana podemos trabajar con ellos y... Porque sí, esa persona que nos escribió después de lo de John Lucas, porque se hizo un poco de ruido en ese evento y ahí estuvimos. Querían que hiciéramos prendas exclusivas para... ¿Cómo se llama este güey? Emilia Mernes. Mernés. Una Y argentina. Ryan Castro, un colombiano. Que iban a venir al Flow Fest en octubre, finales de octubre, en noviembre creo. Y y pues sí, güey, fue básicamente eso. Ryan Castro y Emilia. Pero ahí es lo que volvemos a lo que estábamos hablando hace rato. O sea, pudimos haber hecho las cosas y Ni les dárselas mandamos y- el diseño, güey, yo creo. No, híjole. Es que estábamos tan por ocupados, tiempo, sí, ajá. por tiempo. O sea, nos pudo haber empató. pasado, ¿no? Pero tú ahorita aquí lo ves normal, güey. Pero realmente en mi yo de hace muchos años, Era ver esto que me fuera a inalcanzable. pasar sería como, no. Inalcanzable. Ahí está lo padre de recordar de dónde vienes, ¿no? Y eso, y sí es verdad esa frase que dicen de que donde la preparación, o sea, sí es la frase que más perfecta llega. es, güey. La preparación coincide con la suerte, güey. En ese momento es donde el momento exacto, güey, donde se cruzan las dos líneas, güey, ¿sabes? Choca, güey, ahí es donde sucede todo. Sí. ¿Me explico? Sí, totalmente la No suerte. es a ¿O llorar. No es a llorar. No, hay que poner música dramática mientras No, pero sí, es verdad. Sí, o sea, es real, el tema de la güey, suerte, la o sea, preparación. No puedes estar esperando también el momento chispa, el momento perfecto. Más bien el momento perfecto te alcanza o empata Exacto. mientras tú vas, choca contigo, Es que, ¿no? es que también es arriesgarlo todo. Sí, sí, sí. Arriesgarlo. Y hay mucha gente, neta, te lo Que juro. no lo queda. Que hay mucha gente que vive con miedos, güey. Yo he aprendido eso. Por ejemplo, a mí, estaba en la uni en diseño y nos invitaban al congreso, ¿no? El director, a todos los alumnos y en el auditorio. Y yo me ponía hasta nervioso, o sea, con miedo, hasta para agarrar el micrófono y hacer una pregunta. Así, y mírame ahora. No deja de hablar, no deja de interrumpirnos, Juan. Lo cortas tantito, Bájale su canal. Sí, bájale Pepe a su micrófono. Que ya no- Ponle mute. Se va a ver en la cámara así, callado. Entonces te digo, yo veía y era como, pues algún día me gustaría estar ahí, ¿no? En el escenario platicando sobre lo Sin que miedo, hago. sin pena, pues, Pero a la vez decía, no, güey, me da miedo. A mí me daba miedo y pavor, o sea, hablar enfrente de la gente. Con los compañeros, los alumnos, sí. exponer toda la vida en la escuela siempre me daba pavor. Aunque ya los viera a diario y llevara años viéndolos, Aún así te da miedo el me expresarte. daba pavor. Entonces, hace poquito el profe Diego, saludos al profe Diego,
nos invitó a dar esta plática sobre la experiencia en el negocio. Y pues, obviamente te dices, órale, güey, pues está... Pero tomas el reto a lo que voy. Te animas. Le dije, vine con mi hermano y le dije, güey, le acabo de decir al profe que ya, güey. Ya, o sea, es el 25 de octubre a las 9 de la mañana. Ahí vamos a estar parados hablando. Y mi hermano también así como que, oye, no, güey. O sea, ya, le digo, realmente el pasar ya ese reto te va a hacer madurar y ver las cosas de otra forma. Y es parte de tu aprendizaje, ¿no? Y ahorita pues pasó, pues nos fue muy bien. Estuvo muy divertido. Lo disfrutamos mucho. Entonces, es eso, aprender a aceptar los retos. Y todos esos retos son los que te van haciendo una persona más madura. Vas perdiendo Fuerte. los miedos. Te lo juro, te lo va juro. escalando, ¿no? O sea, si esto te da miedo, después haces esto y ya lo de acá es insignificante y te da miedo tal vez poquito Hasta afuera. seguridad te y da. empiezas a... Y ya cuando pues, volteas, dices, órale, Órale, o sea, sí. yo no hacía esto, yo no hacía Exacto. Y aquello. ya es tu pan de cada día y ya se vuelve normal. Sí. Y hay gente- Te dicen que no te da miedo. La que no... primera vez. Sí. Realmente vas bien, sí, y te sigue dando miedo y te sigues poniendo nervioso, pero Pues lo es que, haces es, con que es miedo, como la, es como la nervioso. primera vez de los hombres, güey. Lo haces con miedo. Igual Luis No, así de- flashbacks. Flashback. De, Flashback. Flashback. Maldita sea. Lana Rhodes. Sí, también a conectar. Oye, sí, eso. Hay gente que le da miedo emprender. Puedes hacerlo con miedo. Es que realmente... Sí, güey. o La sea, gente cuando dice, les ¿y si preguntan- fracaso? ¿Y si no me va bien? Güey, inténtalo. Van a pasar Ok. 15 años y lo vas a intentar. Fíjate que algo clave en el inicio de DAO Sí. fue que hicimos 60 sudaderas, güey, y se acabaron de volada. El primer diseño que hicimos de DAO. Entonces, gracias a Dios, como que le agradezco porque hay proyectos que a la primera red flag Sí. que ven, Se van. Sí. puta, se decepcionan, güey, y se agüitan y se acaba el sueño, güey. Y nosotros, Dios nos mandó ese diseño, güey, De para golpe, que realmente bien dijera, güey, chinguenle, cabrón. Oye, es por aquí, güey. como dice, ¿no? Believe in your own hype. Ajá. Cree en tu propio hype, cree en tu Sí. pedo, cree en tu creatividad, cree en tu propuesta, cree en lo que tú Totalmente. quieres hacer. Porque tarde o temprano se va a ir sumando gente. Muchas personas, y va a ser algo bien mágico, bien padre. Y va a haber quien te dijo, yo siempre creí en ti. Y sí, o sea, hay gente de ley que te lo va a decir. Pero siempre cree en tu propio... Tú. En tus Tienes cosas. que ser tu propio fan, y siento ¿no? que ahorita Sí, ¿no? toda la gente está... Que se dejan llevar por lo que dicen los demás. Por lo que... A mí me pasaba antes de emprender. Era, no, pues es que... Pues prefiero comprar tal marca, ¿no? Que la tuya. O no, que no, pues prefiero las de Estados Unidos, ¿no? El malinchismo. No, que esto. Y hasta que yo le dije a mi hermano, güey, o sea, no hay que hablar nada. Solo hay que dejar que el trabajo hable por sí solo. Y que quien quiera sumarse, chido. Y va a ser bienvenido. Y lo vamos a tratar con madre y todo el pedo. Pero solo así, realmente callándote, enfocándote, arriesgándolo todo. Porque ya cuando lo arriesgas y empiezas a avanzar y empiezas a ver las cosas como eran, tú solito te das cuenta y dices, órale, esto era así y no era como yo pensaba. Hasta con las personas, ¿no? Traté a esta persona y era muy diferente a como me imaginaba. Sí. Entonces eso te va haciendo tu mente bien fuerte. Sí. Y eso es algo bien importante que para todos los emprendedores que nos estén viendo otra vez, En los ojos. Señálalos, güey. que otra Sí, vez que todos nos estén los- viendo, todos los emprendedores que nos estén viendo, eso también, que crean en ellos mismos. Tarde o temprano les van a salir, güey. O sea, el universo te lo tiene. A ver, pues justo hablando de eso, si pudieran hablar con su yo de hace 7 años que estoy empezando, o hace 3 años, el que ustedes decidan, pero lo tienen de frente 5 minutos ahí frente. ¿Qué consejo le darían? O sea, ¿Qué consejo le daría a mí yo de hace mucho? Yo le diría, arriésgalo. ujú. No tienes nada que perder, arriesga las cosas. Y tarde o temprano, lo que estaba diciendo, tarde o temprano van a salir, Las vas a cosas. aprender, vas a madurar y no te vayas por lo que diga la gente. Ujú. O sea, no seas... Sí, y Sí, no seas pues- borrego, no seas un borrego, no te vayas por lo que dice la gente. Ujú. Eso sería algo que... Sí, yo le diría de que pues cree en ti, güey, en esa idea que tienes súper fija y en esos gustos que tienes y en tu pasión. Cree en ti y como dice Hugo, que no te importa lo que dice la gente, güey. Porque si es para ti, vas a hacer lo imposible para que se logre, güey. Se ejecute ese plan, ese proyecto que tienes. También me diría que si ya encontré mi pasión, ¿Te sigas por ahí? Exacto. la güey. pasión es más que el dinero, que todo lo que tú Y quieras. sordeate de todo, güey. Como Gordon Tobogán. Vámonos, Sí, cabrón. sí, sí. También buscar dejar un legado.
Creo que también ese es buen consejo, porque sí, muchas veces uno busca emprender haciendo otra cosa o hacerlo como de forma simultánea, no tomar riesgo, pero creo que realmente te va a ganar quien lo arriesgue todo con todo, Exacto. quien se concentre todo. Pero te digo cuál es la diferencia, güey. Que muchos emprenden por lo económico y se ve mucho la diferencia en los negocios. Y otros emprenden en su pasión, güey. Sí. Ahí se nota. Entonces, sí. desde ahí, güey, estás destinado a la grandeza, güey. Porque si es tu pasión, vas a ser súper terco, güey. Y güey, somos bien tercos, tú y yo, cabrón. Somos bien tercos, ¿sí o no? Sí. Sí. Es que me agarró así como en un trance. Tenías como que una idea de qué ibas a decir y yo, ¿sí o no? Sí. Lo rompió. Eso lo cortan, por favor. No, también me diría que detrás del miedo está el éxito. Sería algo fundamental, que detrás de todo lo que me ha dado miedo, que gracias a Dios he podido vencer a lo largo del tiempo, es donde he aprendido muchas cosas y eso pero es importantísimo, te lo juro. Sí, si te da miedo, no sé, a socializar, hablar, no sé, velo venciendo, aviéntate. ¿A ti te daba miedo lanzarte un paracaídas, güey? Todavía no me lancé un paracaídas, pero me lancé un parachute. Con lanchita. Ya es la altura, Oye, pero mucho valor porque hay tiburones, güey. Sí. Ah, no, ahorita hay tiburones. Era peor. No, sí, y fue bien chistoso porque me dan miedo las alturas. Bueno, me daban, ya no hace falta el paracaídas, ¿no? Sí, ya me subí a una montaña rusa, pues grande, cositas así, y las fui irlo venciendo. Pero es eso, irlo estirando. Y ese día estaba con mi Te estás haciendo hombre, como quien dice. Eso lo debiste haber hecho hace 10 años. Estábamos en la playa hace como 2 años y estaba el parachute, ¿no? Y me dice una tía, órale, aviéntate, aviéntate, lo picho. Y yo, híjole, me quedé pensando. Pero justo me quedé pensando en esto de que detrás del miedo están los grandes pasos, claro, ¿no? Vences muchas cosas y tienes más seguridad en ti. Entonces le dije, ¿que sí? Me dijo, te lo picho, pero me estaba retando a mi tía, saludos a mi tía Valeria. Y le digo, pues órale pues, vámonos. Y que me agarro mis chanclas, güey, vámonos. Y ya, güey, llega el vato y me pone la madre esa. Nada, pues fue una experiencia. Sí, te cambia. Iba gritando arriba, como, no manches, ¿qué onda? Pues es que te vas forjando a lo largo de los años, güey. Digo, y no se ve, o sea, realmente no es lo mismo, obviamente, que un paracaídas. Pero es buen comienzo. Pero es algo que lo ves es el brinquito. Y te libras. Entonces fue alguna experiencia bonita. Sí, es el brinquito. Ven. Quiero hacer la primera compra, mi primer compra de DAW en vivo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a darle. Vamos a ver. De hecho, pero está cerrada la página, güey. ¿sería en la página? Sí. No, aquí. Pues aquí en retail. No, pues sí, a ver, sí. Puedes tú. A ver, ¿qué te pasó? Siento que la jersey se te vería muy chida, güey. Sí, futbolista. Sí. Porque tú se la prueba, ¿no? Ah, sí, obvio que se quite el suéter. Ahí está el probador. Censúrame todo. Censura todo el cuerpo, ¿no, güey? A ver, que está todo tatuado así. Que se ven líneas negras en la censura, güey. A ver, mientras platíquenos de dónde surge. El diseño del Celaya, a ver. Ajá. ¿Cuál es? Platícanos. A ver, vente, Pepe. Vente tú. Cuéntanos un poquito. ¿De dónde sale? ¿Cuál va a ser mi primer compra? ¿Yo me quedo aquí? No, vente. Si puedes, parte. A ver, vamos a hacer la primer compra, gente. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué show? Sí, alcanza, Simón. ¿Ya está? Pues fíjate que este diseño... ¿De dónde salió? Surgió la idea de... Pues este diseño lo teníamos guardado hace, ¿qué? Como 2 años, ¿no? 2 años más o menos. ¿A poco? O sea, ¿ya estaba hecho? Sí, o sea, reinterpretado, pues, el bootleg. Sí. Porque esto se llama, en el mundo del streetwear, esto se llama bootleg. Crear algo que ya estaba. Tomar inspiración de ya algo como darle la nostalgia de algo que ya estaba y ponerle pues, como ciertas modificaciones. Entonces le pusimos DAW en todos lados. Y empezamos a ver qué marcas de Nueva York, de Londres... Empezaban a usar. Empezaban a hacer las playeras de la... Le des la espalda a la cámara. Empezaban a hacer las reinterpretaciones de playeras del fútbol mexicano. Entonces le dije a mi hermano, güey, pues ¿qué estamos esperando, no? Sí. ¿Qué estamos esperando a que saquen ellos una del Celaya y nosotros no? Sí. Entonces eso fue como el... ¿Qué tallas hay? Tenemos ya nada más chica y mediana. Esta es chica. Una M, a ver. Chica, no, solo hay ese, creo. ¿Sí? Mediana sería la de Genesis. Es que me va a ver mamadísimo. Pues que se pruebe la chica, ¿no? Sí, okay. Sí, bien, güey. O si quieres saco la que está en el marco.
Aquí delante de Genicrea, ¿no? Aquí adelante de Genicrea rompemos ese cuadro. Justo, pues a ver. La que va, déjenme. ¿Cuál? Me la La del pongo. oso. ¿Cuál oso? Pruébate Esa esa y atrás. mira. Pruébate esa. Es que siento que me va a poner muy, a ver, muy apretado. Pruébate esa y esta está ya M. Pero ya no hay ese. Y esa sí es ese de allá. ¿Cuál te queda mejor? ¿Esto sigue en grabación, madre? Ahí está el probador, ¿eh? Ahí atrás. Que se desnude. Que no salga el toma. Mientras cuente, no salga. Que se desnude. No, pues yo quiero que, yo quiero que te... Yo quiero que vean todos. Pues sí. Aquí es la Dope Store. A ver, un pequeño tour. Platícanos de la playera. Miren, esa playera que está por allá tiene la firma de algunos futbolistas con los que hemos tenido contacto. Del lado izquierdo tenemos la firma del Mudo Aguirre, de Jorge Rubalcaba, de Pablo Benevendo y del Enano García. Por el lado de en medio, por el lado de en medio tenemos la firma de Fabián Castillo, Joaquín Montesinos, el Gallo Vázquez, que fue al Mundial de Brasil, de aquí de Roque. Ya estoy listo. Dale. La voy a romper en un. Ya cuando meta chocho, la voy a romper. Esa se te ve chida, güey. Oye, traes chocho, güey. Ya traigo chocho. ¿Cuál era el tuyo? Sí se te ve muy bien. Este es M, ¿eh? No sé si... Esta también es una pieza probamos. muy... Esta también es una pieza muy Ahorita significativa. le voy a mandar ya las fotos a Pepe ya modelando la decisiva. Pero bueno, Ok. quiero felicitarlos por todo este esfuerzo. Realmente No, muchas gracias. agradecerles por su tiempo. No, gracias a ti, Juan, que te diste la oportunidad de venir aquí a conocer la tienda que no conocías. El Y sábado armar un me di la vuelta, podcast. pero sí. Ah. Bueno, creo que en teoría es el primer podcast ¿Fuera de la agencia? Fuera ¿Qué te pareció? Precioso. Ustedes son preciosos, el lugar es precioso, todo es precioso. Todo es precioso. La historia es Pepe es precioso. Todo. El ambiente es precioso. No, la verdad es que felicidades, es bonita, es estética, se ve muy Gracias. limpia, ordenada, bonito. Clean, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Se ve que nos gusta, ¿no? Sí, lo bien hecho. Algo bien padre es que han venido clientes o amigos y nos dicen, es que esto no parece que es en Celaya. Y De les tanta digo, es que calidad. de eso se trata, ¿no? O sea, de elevar el juego Exacto, en la güey. ciudad con tu emprendimiento. O sea, subirle cualquier el sea nivel, tu emprendimiento. subes el nivel de... Y No vas a hacer Inviértele. algo de acorde a lo que ya hay a tu alrededor. O sea, buscas qué hay fuera de tu alrededor y lo haces realidad. Y que en tu no se proyecto. conformen, ¿no? O sea, Sí. si el dinero te está dando, ojo, hay dos cosas. Se la devuelves a la ciudad en cosas sociales, ¿no? Pero también se lo devuelves a tus clientes metiéndole lana. Porque hay muchos negocios que dicen, no, pues con la mano en la cintura, no es un ejemplo, ¿no? Pues hoy mis sudaderas de 1,000 van a costar 2,000 con la mano en la cintura. Nada más porque yo quiero. Y ahí es donde la gente pues te abre, ¿no? Es como, estás loco, güey. Pero si empiezan a ver que subes en calidad de contenido, que estás pagando producción de videos, que estás haciendo... Diseño que no encuentras en las plazas. Cambiando güey, en ningún lado. telas. Estás proponiendo diseños que no vas a encontrar ni en Antea ni en muchos lados, ¿no? Sí. O sea, ven todo ese backup, en tu tienda lo llevas más formal, estás invirtiéndole en tal y tal. Pues ahí la gente es cuando mentalmente dice, órale, pues vale la pena porque estoy entrando en un ecosistema muy diferente de la Se marca. justifica, claro. Y eso a veces siento que falta, por ejemplo, en muchos negocios aquí en Celaya, ¿no? Es que no puedo ganar más o no puedo esto. A ver, o sea, si ya estás ganando dinero, reinvierte. Dale. Y hay muchas cosas en las que mucha gente puede reinvertir en sus negocios, ¿no? Sí. Cada Hasta- uno sabe. Hasta cambiar los baños, no sé, güey, hacerlo más lujoso, meterle más luz o... Siempre se puede mejorar y reinvertir. Sí, de eso se trata. Entonces es algo importante. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Métanse a su página, redes, pueden decirlas. Estamos como Dope Supply. Aquí, Pepe, me haces favor aquí. Dope Supply. En Instagram, Facebook y Twitter como Dope Supply MX. Twitter ya, güey. Ok, Twitter no, solo Instagram y Facebook. Buenísimo. Ex. Muchas gracias. Ex ya no. Twitter ya no. vemos. Gracias. Bye, bye. Hola, habla Genicrea.